Él vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Buenas tardes, hermanos. Nos volvemos a encontrar a través del dial de la radio para compartir un nuevo programa del ciclo Él vive. Un espacio de formación católica orientado a todos aquellos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y también a quienes no comparten nuestra fe, pero quieren conocer aquello que profesamos y vivimos. Les recordamos que a quienes envían un mensaje al número 291-532-8469 durante el transcurso del programa, los incluiremos en el sorteo del libro Metanoia, una regla de vida, del padre Walter Kowalski. Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 291-532-8469. Repito, 291-532-8469. O seguirnos por YouTube en nuestro canal Él Vive, programa de catequesis. Como siempre, antes de empezar, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, pidiendo su asistencia durante todo el programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haznos que saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a hacer un resumen de los conceptos que desarrollamos en el programa anterior, en el que terminamos de hablar sobre el sacramento del bautismo. Vimos textos de los primeros tiempos del cristianismo, donde según la palabra de Jesús, el que no naciere de nuevo a través del agua y el Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. No se negaba la gracia del bautismo a los niños desde sus primeros días de vida. El sacramento del bautismo une a la persona con Jesucristo y la hace partícipe de su triple misión como sacerdote, profeta y rey. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. Los bautizados somos sacerdotes porque podemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio espiritual a Dios, una ofrenda agradable a Él, y así consagrar el mundo y devolver la creación. Y así consagrar el mundo y devolver la creación embellecida a su creador. Somos profetas. Cuando escuchamos su palabra y la meditamos y la transmitimos a los demás, y cuando somos testigos de nuestra fe, anunciando el Evangelio y trabajando por la justicia. Somos reyes cuando, como Jesús, entregamos la vida al servicio de los demás, buscando siempre el bien y la paz del reino de Dios. Se llama bautismo de sangre a que cuando una persona entrega su vida por su fe en Jesús, recibe la gracia del bautismo aunque no haya sido bautizado todavía. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que El Catecismo de la Iglesia Católica dice que quienes mueren antes de su bautismo, con el deseo explícito de recibirlo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Que toda persona que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado.
que por la gracia de la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin ser bautizados. Ahora vamos a empezar a hablar del sacramento de la Eucaristía. Me parece que el tema debe estar muy bueno. Se ve que el Espíritu Santo está trabajando fuerte en estos tres hermanos que estamos acá presentes, porque se nos prendió el celular primero cuando Cristo estaba leyendo de golpe, después unas llamadas, y se ve que el enemigo está desesperado porque este tema me parece que es muy fuerte, es muy lindo, muy interesante, y queremos compartirlo con ustedes. El tema de la Eucaristía no es un tema sencillo, nos va a llevar bastante tiempo seguramente poder compartirlo en profundidad, ¿sí? Son varias las partes que vamos a ir viendo a partir del Antiguo Testamento, con citas bíblicas también del Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, el catecismo, hasta por ahí en algún momento alguna pequeña intervención con algunos conceptos filosóficos también que ayudan, ¿no? Muy sencillos, muy básicos, pero bueno, es un tema, nos parece a los tres muy, muy importante. Y seguramente por eso las interrupciones, me parece que el otro, el que no quiere que estos temas se toquen, estuvo ahí presente. Bueno, ante todo, algo que por ahí nunca hacemos, y es mi deber decirlo, ¿no? Te voy a agradecer a Lina y a Cristian por todo lo que hacen. Cristian, sobre todo por la parte, digamos así, más técnica, más tecnológica que él se ocupa, ¿no? De subir el programa, etcétera, cosa que yo no tengo ni idea, no sé, Lina, pero hay un poquito más que yo, pero yo nada. Y por Lina, que programa, organiza, arma el programa, mejor dicho, organiza el programa, le da formato, tampoco tengo ni idea yo. Entonces, por ahí yo hablo un poquito más, pero si no estuviesen ellos dos acá, este programa no se podía hacer, por todo lo que no se ve y ellos hacen. Así que doy gracias a Dios por todo esto y por la presencia de ellos dos acá, uno de cada lado. Me toca a mí estar en el medio. Bueno, vamos a arrancar con lo de hoy, a romper un poquito el hielo. Si hay gente del otro lado y quiere participar, recuerden que hay un número de WhatsApp que Cristian nombré hace un ratito, es para aquellos que nos conocen, mi número de WhatsApp, para aquellos que son de la comunidad, ¿sí? Mandan ahí alguna duda, algo que quieran aportar, lo que sea. Pero vamos a romper el hielo, decíamos, con algo que por ahí venía pensando cuando venía, no cuando venía para acá, mejor dicho, hoy era la tarde, después cuando venía para acá también le venía meditando un poco. Ya la pregunta, el que quiera contestar arranca primero. ¿Con quién comparten más la fe ustedes en la familia? ¿Y con quién por ahí no la comparten? No hace falta que mencionen, pero bueno, no sé, si a alguien en particular o en general, decir, bueno, qué sé yo, no sé, los hijos, los tíos, los hermanos, ¿con quién comparten más la fe? Yo la comparto más con mi señora, ¿no? Y con los chicos, no es con mis hijos, ¿no? No es que no crean, sino que es esa cosa de la modernidad que creen de otra forma, digamos. No me parece lo correcto, pero bueno. Pero no es que en casa hay fe y con mi señora. Los hijos por ahí, Cristian, participan un poquito así por ejemplo, de la misa dominical. No, lamentablemente no. Pasa igual. Lina. Sí, con mi esposo siempre compartimos la fe. Siempre éramos de movimiento los dos, fuimos matrimonio catequista, así que sí, más que nada con él. Sí, coincido, ¿no? Mi señora también. Bueno, compartimos las charlas de Lina de los miércoles, el grupo de formación, y después un curso bíblico del padre de los viernes. Y bueno, pero ella está en otra parroquia, en Santa Teresita, en el coro, ¿sí? Y lo mismo, mis hijos tampoco, si bien el más grande estuvo en movimiento de camino, bueno, estuvo en varias cosas, Acción Católica, grupo misionero, movimiento de camino. Gracias a Dios se casó por iglesia hace poquito, hace unos 2 meses, pero no participan ni él ni tampoco el más chico, que es más reo, más vago, menos todavía no participan de la fe. Y es algo que, bueno, en lo particular seguramente compartimos los tres. A mí me duele mucho.
me duele mucho, es algo que me preocupa mucho, porque estamos hablando de la salvación de nuestros hijos. Bueno, y es algo que tengo en oración siempre, en mi rosario diario, cuando vamos a los turnos de oración eucarística, en la oración de cada día. Pedimos, seguramente compartimos esto, ¿no? La conversión y la santidad de nuestros hijos para que puedan entrar al cielo. ¿Por qué ponemos esto sobre la mesa? ¿Qué tendrá que ver con el tema de hoy? Y por ahí, por muchas cosas. Primero, ayer vieron que hubo un terremoto grande en Colombia, con unos cuantos muertos, a través de, bueno, de edificios que se derrumbaron, muchos heridos, gente que sigue atrapada. Hace poco fue en Venezuela, ahora es en Colombia. Muy triste todo esto. Y cuando ayer justamente estaba en oración y estaba rezando y pidiendo al Señor por toda esta gente que está padeciendo, por aquellos que han muerto, fallecido, por los parientes, por los que están bajo los escombros, bueno, por Colombia en general, ¿no? Me vino este pensamiento enseguida del Génesis 3:17, cuando, bueno, Adán, después de que peca, que lo vimos acá en un programa, ¿no? Dios le dice, bueno, a causa de tu pecado, ahora la tierra va a padecer, ¿no? Sufrirá la tierra, ¿no? No son textuales las palabras, pero bueno, el concepto es ese. Y sí, las consecuencias del pecado de Adán son esas. Sabemos que Dios creó al mundo en un estado de orden, de armonía, ¿sí? El mismo hombre tenía esa armonía interior, bueno, la gracia de Dios, ¿no? La justicia, la santidad, ¿sí? Y lo que provoca el pecado es eso, esta rotura, ¿no? Esta desarmonía, este caos, ¿sí? No queremos decir con esto que lo que está pasando es un castigo divino, pero sí hay una sentencia del Señor en Génesis 3:17 sobre el hombre y sobre la naturaleza, ¿sí? Por culpa del pecado, no solamente vas a padecer vos, tu generación, el hombre, la mujer, bueno, todos los que vendrán, ¿sí? Sino también la naturaleza. Fíjense que en el discurso escatológico de Jesús, en Mateo 24, habla de esto, ¿sí? La escatología es, bueno, se refiere a los últimos tiempos, no quiere decir que estamos hablando acá del fin del mundo. Por favor, el mismo Jesús como hombre, no sabía cuál era el día ni la hora, como Dios sí lo sabía. Bueno, no queremos entrar en el tema de la doble naturaleza de Cristo, ¿no? La unión hipostática es un tema hermoso para más adelante, que habría que conocer también. Pero bueno, pero Jesús ya hablaba de esto, que iba a haber terremotos, Mateo 24, hay que leerlo, ¿sí? El discurso escatológico es muy fuerte y muy actual. Iba a haber terremotos, que iba a haber pestes, que iba a haber guerras, y otros signos muy, muy importantes que ya están pasando, que capaz los otros signos naturales, o bueno, que tienen un origen sobrenatural, porque que haya todo este tipo de caos, de cosas, ¿no? No corresponden al origen de la creación, sino que corresponde a la consecuencia del pecado, para que se entienda. Bueno, pero esto sí ya Jesús lo habla, ¿no? Dice que la caridad se va a enfriar, por ejemplo. Yo a veces lo puse el martes pasado como arriba de la mesa en el grupo que compartimos, ¿no? Las 20 horas en la capilla. Viene alguien nuevo, le vamos a poner Pepito, total, no hay ningún Pepito en la comunidad. Viene Pepito nuevo al grupo, lo incorporamos al grupo de WhatsApp, o es el cumpleaños de Pepito, cualquier de los dos casos, no importa. Feliz cumpleaños le ponemos. ¿Cuál es la respuesta? Y le puse un grillo, le puse el sonido de un grillo. ¿Pero por qué? Porque es así, no respondemos. Casi nadie responde, feliz cumpleaños, gracias por saludarme, bienvenido. Es una pavada, pero fíjense, cuando Jesús habla de que la caridad se va a enfriar, ya lo estamos viviendo en las pequeñas cosas, ni que hablar en las grandes, ¿sí? Hoy la gente, como decimos, entre casa, se mira el ombligo, nos miramos el ombligo, estamos pendientes de lo nuestro, y a veces no pensamos en el problema del hermano, ¿no? Cuando Cristo es muy fuerte, dice Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, estuve enfermo. Cuando, Señor, te vimos, cuando lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hicieron. Estos signos ya están pasando. Esta confusión general que hay a nivel doctrinal en la iglesia ya está pasando. Segunda Tesalonicenses, la carta de San Pablo habla de la gran apostasía, y ya estamos viviendo la apostasía.
Recién hablamos justamente a ustedes lo mismo, ¿no? ¿Con quién compartimos la fe? Generalmente Lina con su esposo, o sea, con nuestras esposas, pero la familia, los hijos, los hermanos, los tíos, los parientes cercanos, no. O sea, hay una gran apostasía que estamos viviendo ya. Son signos de los tiempos muy fuertes. ¿Qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Miren, para ir redondeando, ¿no? Y arrancar. Hace un tiempo, sé que si fue un año, 2, 3, no me acuerdo, pero bueno, hubo una encuesta en Estados Unidos que le preguntaron a católicos nominales. Por ahí católicos, no todos eran católicos practicantes, muchos eran católicos de nombre, ¿sí? Pero preguntaron, ¿ustedes creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? 7 de cada 10 dijeron que no creían, que era algo simbólico para ellos. Y acá entro y termino con algo muy, muy interesante que dijo el profeta Oseas. No me acuerdo el capítulo versículo, pero Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy mucha gente no sabe qué es la Eucaristía. No sabe a quién está recibiendo. Y por eso lo recibe mal, a veces en pecado mortal, a veces con falta de preparación previa, o qué sé yo, van a comulgar y van saludando a uno, a otro, tocan la cabeza a uno cuando van por la fila, de recogimiento, falta de recogimiento, ¿no? De devoción. De devoción. Gracias. Ayúdenme, por favor. De devoción. Esto también está pasando hoy. No estamos viendo el corazón de nadie porque no somos Dios pero por los frutos lo conocerán, dice el mismo Evangelio, ¿no? Y se van viendo estos frutos de falta de devoción, de falta de fe, no solo falta de fe en la presencia real, y habría que decir sustancial, vamos a verlo más adelante, término complicado, sino también de falta de preparación interior, ir al sacramento, ir a recibir a Cristo mismo, en gracia de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es lo que estamos intentando acá proponer. Un poquito de formación humilde. ¿Sí? Habrá gente que sabrá muchísimo más que nosotros, bendito sea Dios. Pero bueno, proponemos esto. Y ahora vamos a entrar con el tema de la Eucaristía, para conocer más este tema, que es fundamental. Porque la Iglesia vive de la Eucaristía. El centro y culmen de nuestra vida es la Eucaristía. No es algo secundario, es lo principal. Si no es así, estamos haciendo las cosas mal. Y hablar de Eucaristía significa primero hacer, digamos así, una previa, ¿no? Hay raíces judías de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Entonces hay que hablar de aquello que es prefigura o tipo, ¿sí? Que son, cosas, personas, situaciones que aparecen en el Antiguo Testamento y que se concretizan, digamos así, se hacen manifiestas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés es un tipo prefigura de Jesús. ¿Por qué? Porque liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, y Jesús nos libera del pecado, ¿no? Y de la muerte. Bueno, entonces, el maná, por ejemplo, y el no muy conocido pan de la presencia, que vamos a hablar hoy seguramente, lleguemos a ver las dos cosas, son prefigura de la Eucaristía. Entonces, para hablar de Eucaristía, primero hay que hablar de esto otro que es tan importante. Vamos a comenzar con el tema del maná, que no era un pan material. Van a ir viendo, aquellos que puedan seguirnos en directo, Dios quiera aquellos que nos puedan ver después, van a ver qué importante y qué apasionante es todo esto, lo que es el maná y lo que es el pan de la presencia. Y vamos a hacerlo a través de textos bíblicos, porque es fundamental entender esto a través de lo que la palabra de Dios escrita nos va diciendo, ¿no? Voy a recurrir a Lina de Cristian para ir leyendo los textos. Creo que el primero es de Éxodo, a ver si está bien. 16 del 2 al 5. Y les pido ayuda a los dos, no me dejen solo en esto, vamos a hacer todo. Permiso. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés,
Yo haré caer pan para ustedes de lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Apenas huyeron de la... Hasta ahí nomás. Ah, Eso es palabra de Dios. Alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Gracias, Cristian. Bien, el contexto es sencillo. El pueblo judío, después de salir de Egipto, ¿sí? Bueno, pasan el Mar Rojo y caminan 40 años por el desierto, pero apenas empiezan a caminar por el desierto, se empiezan a quejar. Claro, empiezan a quejarse contra Moisés y contra Aarón porque no tenían la carne de Egipto, las papas que comían en Egipto, el pan que comían en Egipto, ¿sí? Si bien eran esclavos, pero fíjense, y qué detalle importante, ¿no? Resignar la dignidad por un poco de carne, por un poco de pan. O sea, la dignidad de hijos de Dios no se regala ni se vende por un placer momentáneo, digamos así. Bueno, pero el contexto es este. Y se quejan contra Aarón y se quejan contra Moisés, pero directamente se quejan contra Dios, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué hace? Y voy a volver a leerlo. Dice, yo haré caer pan para ustedes de lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Lina, Cristian, yo les voy a leer esto nuevamente a ver si les hace acordar algo muy actual que nosotros rezamos, sobre todo en misa una vez, cada vez que vamos a misa lo rezamos. Y hay una parte que puede ser media parecida, ¿no? Dice, y el pueblo salía cada día a recoger su ración diaria. Y se parece a danos hoy nuestro pan de cada día. Exacto. Gracias, Lina. Sí, yo cuando leía ayer digo, es cierto, ¿no? Fíjense, danos hoy nuestro pan de cada día. Que esta palabra, esta frase, mejor dicho, del Padre Nuestro, tiene una doble connotación. Tampoco vamos a verla ahora. Puede o se refiere al pan cotidiano, al pan material, pero para algunos padres de iglesia también se refiere al pan sobrenatural, supersustancial, decían, ¿sí? ¿Cuál sea ese pan supersustancial, ese pan sobrenatural? Bueno, seguramente la Eucaristía, ¿no? Vamos a dejarlo para más adelante cuando veamos los padres de la iglesia. El sexto día de la semana dice, cuando preparen, el sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Porque el séptimo día tenía que descansar. Claro. Entonces el sexto iban a recibir el doble para no tener que ir a recoger el maná el séptimo día, ¿no? ¿Cómo se llama el séptimo día? El Sabbat. Shabbat, sí, sábado. Claro, el Shabbat, como dice Lina y Cristian decían, ellos descansaban y no tenían que, no había maná. El séptimo día no había maná. El sexto día recogían el doble, pero acá hay lo importante, creo que va a venir después. Cada vez que recogían de más, se le pudría. Ahora vamos a ver más adelante. Tenían que recoger lo que Dios les había dicho. Más no porque, es más, el maná, al otro día, si lo dejaban, se les pudría. Y ahí se les pudría, en serio, salían gusanos, etcétera. Lo dice, creo que la misma palabra de Dios, si mal no recuerdo, pero bueno. Entonces, era el alimento para cada día, como dijo Lina. Bien. Acá también algunos escritores lo que dicen que por ahí establecen que cómo puede ser que si el pueblo judío había salido de Egipto con vacas, con ganados, qué sé yo, cómo se morían de hambre. Porque, claro, se habían salido con un montón de ganado, ¿por qué se quejaban? Ya en los primeros días se empezaron a quejar contra Dios, ¿no? Porque no tenían para comer. Bueno, algunos escritores justamente lo que establecen es que todavía seguían pegados a los dioses de Egipto, al culto idolátrico de Egipto, ¿sí? Que daban culto a los animales, etc. Entonces, todavía no habían entendido bien lo que Dios les pedía, que lo adoren nada más que a Él. Bueno, el Señor les envía, dice la palabra que leímos, un pan de lo alto, pan del cielo, ¿sí? Vamos al segundo texto, Éxodo también. Éxodo 16 del 12 al 15.
yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá hay el versículo 13, si no me equivoco, sí. Dice que a la mañana se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento. Ahora, a ver. A la tarde. A la tarde, gracias, Lina. Ya si estoy medio chicato, entonces tengo que. Y a la mañana siguiente hay una capa de rocío alrededor del. Bueno, me acordaba de Malaquías 1:11. Dice que desde la salida del sol hasta el ocaso se ofrecerán sacrificios. Bueno, es un poco una analogía de la misa también, ¿no? El sacrificio de la misa. Después esto que los mismos israelitas, al ver esto granulado que estaba ahí en el suelo, en la superficie del desierto, se preguntaron, ¿qué es esto? Y viene la palabra maná, manú, según dicen los que saben, en hebreo, manú, significa ¿qué es esto? Y viene la palabra maná, el maná, ¿no? Y cuando se preguntan, ¿qué es esto? Bueno, Moisés les responde, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Estaba leyendo esto y me acordaba cuando Jesús, en Juan 6:51, creo que es, si no me equivoco, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Sí? A los israelitas, Dios, a través de Moisés, les dice eso. Este es el pan que el Señor les da como alimento. Es un pan que baja del cielo. No es un pan material. Es más que un pan material. Vamos a ir viéndolo porque es muy lindo todo lo que viene. Pero es más que un pan material. Por eso el maná no se puede ver como algo que Dios les dio para saciar el hambre de la gente porque estaban muertos de hambre. No, es mucho más que esto. Es mucho más que esto. Esa prefigura de la Eucaristía. Y comparando con Juan 6:51, Jesús dice eso, ¿no? Él es el pan vivo bajado del cielo. Y no solamente eso, sino que el que lo come va a vivir eternamente. Vamos a seguir con otro pasaje de Éxodo. Éxodo 16, del 31 al 36. La casa de Israel llamó maná a este alimento. Era blanco como la semilla del cilantro y tenía un gusto semejante al de las tortas amasadas con miel. Después Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente, llenen de maná un recipiente de unos 4 litros y consérvenlo para que sus descendientes vean el alimento que les di de comer cuando los hice salir de Egipto. Moisés dijo a Aarón, toma un recipiente, coloca en él unos 4 litros de maná y deposítalo delante del Señor, a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Aarón puso en el recipiente la cantidad de maná que el Señor había ordenado a Moisés y lo depositó delante del arca del testimonio, a fin de que se conservara. Los israelitas comieron el maná durante 40 días, hasta que llegaron a una región habitada. Así se alimentaron hasta su llegada a los límites de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense el carácter sagrado de este pan, ¿sí? No es un pan común, es un pan material únicamente. Tiene un carácter sagrado, es un pan sobrenatural. Y vamos a ir viendo un poquito despacio esto, ¿no? Y les pido que me ayuden ahí. Cristian, ayúdenme, no me dejen solo. Lo primero habría que no lo dijimos, creo que por ahí pasamos algunas citas bíblicas, no sea tan largo, ¿no?
Pero ellos tenían que recoger un gomer de maná por día. ¿Qué es un gomer? Es más o menos aproximado a 1 litro, la capacidad de 1 litro, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Bien, si recogían más, se les pudría. Ya para el otro día se pudría. Fíjense esto. Sin embargo, muy despacito, Dios le pide a Moisés algo muy importante. Y Moisés se lo pide a Aarón, ¿no? Le pide a Moisés a Aarón que conserve 4 litros de maná en el tabernáculo. Vamos a leerlo. El Señor ordena lo siguiente: llenen de maná un recipiente de unos 4 litros y consérvenlo para que sus descendientes vean el alimento que les di de comer cuando los hice salir de Egipto. El tabernáculo era una especie de templo móvil, digamos así, antes del templo de Jerusalén, que lo construye Salomón, pero del templo, desde el tabernáculo, de la salida de Egipto hasta el templo de Jerusalén, hasta la construcción del templo, si no me equivoco, pasaban 480 años. Y vamos a quedarnos con este número, 480 años, no 48 horas ni 48 segundos, 480 años. ¿Por qué decimos esto? Ahora van a ver. El Señor le pide a Moisés y a Aarón que guarden maná en el tabernáculo. El tabernáculo era esto, era un templo móvil, donde Moisés se encontraba con Dios, ¿sí? Donde estaba la presencia de Dios. Y le dice justamente eso. Y deposítalo delante del Señor. Este templo móvil, este tabernáculo, tenía 2 partes, igual que el templo de Jerusalén. El lugar santo y el lugar santísimo. Pensemos un poquito en la iglesia, después hagamos analogía. Iglesia no es la iglesia cuerpo de Cristo, en el templo material, digamos así. Pero vamos acá. Tenían que guardarlo en el lugar santísimo, ¿sí? En el arca de la alianza, que era una caja revestida de oro, y en esa caja se guardaban 3 cosas muy importantes. Las tablas de la ley, la vara de Aarón que había florecido y había una urna de oro con el maná. Y había, ¿cuántos litros de maná? Y 4. 4, según esto, 4 gomers, debe ser una medida para ellos, pero bueno. Fíjense entonces, esto es tan lindo, ¿no? Es lo que recién acaba de compartir Lina. 3 cosas importantes. Tabla de Aarón, vara de Aarón, tabla de los mandamientos, que había traído 2 veces, trajo Moisés. Acuérdense que en una la rompió, se enojó porque los muchachos habían creado un becerro de oro, se habían puesto nerviosos porque no bajaba Moisés, entonces se crearon su propio Dios. Y el maná. Pero acá hay algo raro. Si el maná se pudría de un día para el otro, ¿cómo hacían para lo conservar? ¿Qué tenía? Freezer. Se conservaba y fue conservado durante muchos años, aún hasta el templo del rey Salomón. En el templo del rey Salomón, y acá viene lo que yo te decía, ¿no? Decíamos recién, 480 años de la salida de Egipto, por ahí un poquito más habrá venido el tema del maná, pero llegó el tema del maná, hasta la construcción del templo de Jerusalén, primer templo, que fue destruido, igual que el segundo. Sí, además en el desierto En lo el iban desierto. llevando. O sea que era algo milagroso. El maná era milagroso. Tenía, bueno, cumplía, digamos, era como un mensaje de Dios para el pueblo, ¿no? Claro, esto que dice Lina, ¿no? Era algo, primero, es un milagro. Dios hace 2 milagros grandes. Hace llover carne, las codornices, y después el pan. ¿Sí? 2 milagros, digamos así, en uno. Pero esto es muy importante. Fíjense cómo este maná se conserva, porque no es un pan, como dijimos, común. Es un pan sobrenatural, es pan del cielo. Bueno, vamos a ver otros textos que van a reforzar esto. Pero por ahí acá también, hoy me venía algo a la memoria y ustedes me van a ayudar. ¿Se acuerdan de alguna parroquia o capilla donde, digamos así, el nuevo arca de alianza nuestra, donde el sagrario no está atrás del altar? ¿La catedral? Catedral. ¿Dónde está? Está a la izquierda, ¿no? Un ala, ¿no? Un Sí, ala un ala, sí. afuera, o sea, afuera, al costado, ¿no? Sí. Ujú. Y en la capilla Como una nuestra, capillita aparte, aparte. Y en la capilla nuestra, en el el altar. en el altar. pero atrás o al costado. Al costado adelante. Al costado adelante, sí. Sí, al costado, adelante.
Que yo me acuerde, Santa Teresita, lo que sí tiene todavía, conserva, gracias a Dios, el tabernáculo, ¿no? El sagrario, Sagrario. detrás del altar. Luján lo tiene a un costado, perdón, Luján lo tiene aparte. San Roque. San Roque lo tiene a un costado. Un costado. Atrás, pero un costadito, pero está siempre. Sí, pero Está en el altar. sí, está en el altar, pero a un costado. Sí, bueno, fíjense por qué les cuento esto. El lugar santísimo, es el lugar más importante. El sagrario siempre estuvo al fondo, detrás del altar. ¿Por qué? Porque uno entra y lo que primero que veía era el altar y el sagrario. Bueno, se ha corrido el sagrario del lugar más importante. Se lo ha puesto en costado o se lo ha puesto fuera, en un ala fuera del templo. No vamos a entrar en el tema, pero podemos pensar esto, ¿no? Qué triste, qué lástima. Porque cuando uno entra... Sí. En el rito de la misa, ¿cómo se llama? La anterior, antes Sí, tradicional. La tradicional, Sí, sí. Que siempre se reprochó que los sacerdotes daban la misa de espalda. No es que daban de espalda, era porque le daban la misa al sagrario. Claro, de frente al sagrario. De frente al sagrario. No es que estaban dando la espalda al pueblo. Al pueblo. No es que era mal educado. Claro. Bueno, pero eso es parte de la ignorancia de la que venimos hablando también. Sí, exacto. La falta de conocimiento, sí. Bueno, y todo esto, bueno, se ha ido dando después del Concilio Vaticano II, que tuvo muchísimas cosas buenas, pero algunas por ahí quizás no fueron de las mejores. Bien. A ver, hablamos ya del tabernáculo y hablamos del templo de Jerusalén, que tenía dos partes, ¿sí? Que el maná se conservaba en el lugar santísimo. Vamos ahora a Josué. Sí, perdón, sí me fui, sí, tenés razón. Vamos a una pausa musical, perdón, me entusiasmé. Antes de Josué. Y por el Cristian prepara unos mates. Recordamos que aquellos que envíen un mensaje al número 291-532-8469 durante el transcurso del programa, los incluiremos en el sorteo del libro Metanoia, una regla de vida, del padre Walter Kowalski, que fue donado por Cristian de la librería Papa Francisco. Bueno, gran persona, Cristian, chico joven, dirigente del grupo misionero Carol, la parroquia Lourdes, y que nos donó los 2 libros. Así que bueno, gracias Cristian, y cómprenle libros a Cristian, vende libros, medallas, ¿sí? Lo pueden encontrar en Instagram. Y algo más, me parece que... Sí, pero bueno, vamos a la próxima vez vamos a poner bien a dónde lo pueden ubicar a Cristian. Instagram. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, como siempre, por WhatsApp al 291-532-8469. Repito, 291-532-8469, o seguirnos por YouTube en nuestro canal El Vive, programa de catequesis. Y continuamos con el tema de hoy. ¿El mate para mí? Yo lo agarré, sí, no sé. Sí. Muchas gracias. Muy buenos los mates, se puede casar ya. Así decían los viejos antes. Ya te puede casar. Wow. ¿Para qué? Le habremos hecho caso de los viejos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con algunos pasajes del Antiguo Testamento sobre el maná, y si podemos entraremos también en el tema del pan de la presencia. Acá hay un pasaje muy lindo de Josué que está muy relacionado con 1 Corintios 10:3. Vamos a leer por ahí los dos. 5:32. Sí, 5:12. Josué 5:12. 5:12. A ver, ya lo vamos a mostrar. Acá está. Ahí está, apareció. Si ustedes vean la mesa, tenemos papeles por todos lados acá. Bueno, menos mal que no la ven. No, pero no está acá. Sí. No, miramos. está acá. ¿Ahora lo tenés ahí más a mano? Ahí está. Josué 5:12. Listo. Arrancamos con Josué 5:12. Bueno. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es palabra de Dios. Vamos a leer también pegadito 1 Corintios 10:3, que es muy parecido. Eso poquito mucho tiempo después.
luego el mate Cristian, que está muy bueno. Ya, acá está. Ahí está, arriba de todo. También todos comieron el mismo manjar espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, y esa roca era Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Porque dice Josué primero que el maná cesó apenas entraron a la tierra elegida, dejó de haber maná, ya está, se acabó el maná, ¿sí? No hubo más maná, pero recuerden, lo siguieron conservando en el tabernáculo, en el arca de la alianza y después en el templo de Jerusalén también. En ambos lugares, en el lugar santísimo, ¿sí? Se conservaba el maná. Entonces es un pan sobrenatural. Pero también dice Josué, ¿sí? Sino que comieron de los frutos de la tierra. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de... No, acá me equivoqué yo. El texto que quería leer enganchado con Corintios es Nehemías 9:15. Nehemías 9:15, enganchado con... Ver a Corintios ya lo leímos, perdón Cristian, perdón Dina. A ver. Nehemías 9:15. De tanto texto. Nehemías 9:15. Tú les diste pan del cielo para saciar su hambre. Hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed. Bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, tú les diste pan del cielo para saciar su hambre, ¿sí? Ya está. E hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed. Y 1 Corintios dice, también todos comieron el mismo manjar espiritual, ese pan del cielo de que habla Nehemías, y bebieron de la misma bebida espiritual, ¿sí? De la misma roca para calmar su sed, que dice también Nehemías, y vuelve a repetir 1 Corintios, y esa roca era Cristo, dice. El texto de 1 Corintios es mucho más largo, pero fíjense que parecidos son los dos, ¿no? Está hablando de un mismo pan espiritual que comieron en el desierto y bebieron de la misma roca, y Corintios ya, digamos así, con el diario del lunes, dice que esa roca es Cristo. Ahora vamos a un texto muy lindo, del libro de sabiduría. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. El libro de sabiduría es uno de los 7 libros deuterocanónicos, significa segundo canon, que están en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. No son libros apócrifos. Apócrifos no significa falso, significa ocultos. No son libros apócrifos. Son libros que no todos, pero la mayoría fueron escritos en griego, ¿sí? Habría que hablar más adelante, si Dios quiere, hablaremos del canon de Alejandría, es el canon griego, que tiene estos 7 libros, ¿sí? Que incluye estos 7 libros, y del canon de Jamnia, que es el canon judío, que se hizo en el año 90 después de Cristo, que no los incluye, que los quitó. Vamos a hablar también de por qué al principio Lutero, si bien no los rechazaba, pero los tenía al final de la Biblia, y por qué luego sí se los quitó de la Biblia. Pero es importante conocer que el libro de sabiduría es un libro muy cristológico. Creo que es el capítulo 2, hace una mención, pero muy clara, del siervo sufriente de Cristo. Es maravilloso. Y como les decimos, es uno de los 7 libros deuterocanónicos que nuestras Biblias católicas, ¿sí? Con 73 libros, no con 66. No se le puede quitar nada a la Biblia, lo dice Apocalipsis al final. Sin embargo, los hermanos protestantes le quitaron 6 libros. Y le quitaron sabiduría, como dice el padre Luis Toro. Le quitaron sabiduría porque le quitaron este libro que es tan importante. Vamos al libro de sabiduría a ver qué nos dice sobre el maná. A tu pueblo, en cambio, le diste a comer alimento de ángeles. Sin que tuvieran que trabajar, les enviaste desde el cielo un pan listo ya para comer, que podía agradar a todos y era apropiado a todos los gustos. Este sustento que les dabas mostraba la ternura que sientes por tus hijos. Se acomodaba al gusto del que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Texto maravilloso. Habría que leerlo muchas veces, ir despacito. Acá vamos a ir medio rápido, pero vamos a algunos puntos que son los más importantes, ¿no? A tu pueblo, en cambio, le diste de comer alimento de ángeles, pan de ángeles, ¿sí?
no es un pan cualquiera, el maná. A veces se lo ve muy por encima, muy por arriba, no se profundiza en el tema del maná, en las catequesis. Qué importante todo esto. Lo que dice la palabra de Dios, no escrita. Pan, alimento de ángeles. Les enviaste desde el cielo un pan listo ya para comer, que podía agradar a todos, y era apropiado a todos los gustos. Y fíjense lo que dice, y este sustento que les dabas mostraba la ternura que sientes por tus hijos. Fíjense lo que hace el Señor. Después, muchos años después, nos ama tanto, tiene tanta ternura por nosotros que manda a su propio Hijo, ¿sí? Para que se quede Él como pan, como alimento sobrenatural, eucarístico, ¿sí? Sacramento para nosotros, ¿no? Como pan de vida. Y aparte de eso dice que se acomodaba al gusto de el que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. ¿No es parecido a la Eucaristía? Cada uno come la Eucaristía, comemos a nuestro Dios, ¿no? Sin Cristian, compartilo lo que decías recién, está buenísimo. ¿Por qué los romanos... que a los primeros cristianos, los romanos los perseguían y uno de los argumentos eran que eran caníbales, porque se comían a alguien. o sea, bueno, la ignorancia. Claro, se comían al Hijo de Dios. Ellos pensaban que se comían a un niño, que eran caníbales, es un sacrificio humano, que se comían al Hijo de Dios. Entonces, acá Luis se ríe del otro lado, pero es lo que creían. Por eso eran perseguidos los cristianos católicos. Católicos. A ver, no vamos a hablar de esto ahora, pero los primeros cristianos eran católicos, no había otro cristiano, ¿sí? Creían lo mismo que nosotros. Bien, y hacían lo mismo que nosotros. Pero los perseguían, los mataban por eso. Decían que eran caníbales, ¿sí? Y en sus cultos se comían a un niño, al Hijo de Dios, cuando no entendían que lo que estaban comiendo era la Eucaristía, recibiendo el pan eucarístico. Lina, vos cuando quieras, ¿eh? Sí, yo lo que pensaba es que nosotros, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero nosotros nos acostumbramos a las cosas que tenemos. Un ejemplo es la salud. Uno valora la salud cuando la pierde. Y con cosas así de la gracia de Dios y la Eucaristía pasa algo parecido. Nos acostumbramos porque la recibimos desde chiquitos, entonces no profundizamos, nos quedamos con el catecismo de cuando éramos chicos o no fuimos más a misa o seguimos yendo pero nos olvidamos de qué se trataba o los conocimientos que aprendí cuando iba al catecismo no me sirven para creer como adulto. Hay que crecer y formarse para entender mejor la fe. Entonces, bueno, como tenemos tan grande gracia en la Eucaristía, pero estamos tan acostumbrados, después nos olvidamos y ya no lo valoramos. Por eso está importante leer todas estas cosas y profundizar para revalorar la gracia que tenemos en la Iglesia y poder disfrutar del amor de Dios que nos da a través de la Eucaristía, renovando el amor, ¿cierto? Eso me parece que ese es el sentido que tiene este esfuerzo que estamos haciendo de tratar de hablar de la Eucaristía y profundizar y comprender mejor, ¿no? Y esfuerzo tan querido por nosotros porque nos obliga también a profundizar, a estudiar, a leer, a buscar. Y por ahí dos cositas, esto que decía Lina, que me parece muy, muy importante que dijo ella. Fíjense esto de que cuando uno no profundiza en la fe, cuando se queda con la fe de niño, la fe que aprendió en la catequesis cuando tenía 10, 11 años, 12, más qué sé yo, adolescente a veces, termina viviendo una fe infantil, ¿sí? Y hasta una fe mágica a veces. Una fe llena de cosas medias ahí que rayan con lo mágico, con la superstición, porque terminamos viviendo una fe
que no tiene raíces, que no tiene profundidad, que no ha crecido, como dijo Lina. Esto es muy importante, este crecimiento en la fe, porque como se vive la fe también se la practica, o sea, como uno conoce la fe, también la manifestación práctica es la liturgia. Hay gente que va a misa buscando algo mágico y lo hace por años, buscando. O si lo pensás, la gente Sí. que va una vez al año por Claro. la ramita de Ahí olivo, está. porque no sé qué le parece de tener la ramita de olivo en la casa. Es cierto. Y después el resto del año no va a misa. Es inconsistente, pero bueno, tiene que ver con cosas, con creencias medio mágicas vinculadas con la fe, que bueno, la rama de olivo es un símbolo, no, no tiene un poder de poner el olivo en la casa, No es es la un varita símbolo, mágica. sino es un símbolo y algo que me recuerda a algo y bueno. Entonces, tenemos que profundizar en la fe para vivirla y entenderla Sí. de verdad. Y hago un cortito también, y también rezar mucho por nuestros sacerdotes para que no se acostumbren a celebrar la misa, la Eucaristía. ¿Y por qué digo no se acostumbren? Que no lo hagan como algo, como un trámite. Es triste cuando uno va a confesarse y lo reciben rápido, no lo mira, como que parece que uno entiende que puede estar un sacerdote cansado, puede estar, qué sé yo, con ocupaciones, pero los sacramentos son algo sagrado. Entonces, y la misa sobre todo, que nuestros sacerdotes no se acostumbren, o no hagan la misa a los caracorridas. Yo escucho a veces la risa y no se enoje nadie, ¿no? Pero a veces las bendiciones sobre la Eucaristía, que no sé si están espantando mosca o están lindo hacerlo despacio. Ellos, bueno, tienen las manos consagradas, ¿no? Qué don tan maravilloso. El Señor les regaló. Entonces, y muchos sacerdotes son, bueno, santos sacerdotes, pero no se apuren a consagrar, no se apuren a lavar los utensilios sagrados, los vasos, los cálices, todo al margen, ¿no? Pero cada misa tendría que ser como si fuese la primera y como si fuese la última. Bueno, y en la Eucaristía, esto que vimos recién del libro de Sabiduría también, fíjense, cuando comemos algo nosotros, eso lo digerimos y lo asimilamos. Con Cristo pasa al revés. Cuando recibimos a Cristo, Él nos asimila, Él nos transforma, Él nos hace uno, nos une a Él. Si llegaremos Estamos ahí. ¿Cuánto quedan? ¿4 o 5? Leemos, 3. leemos aunque sea el de Éxodo. Sí. Hasta que Luis nos diga. 16, 25. Sí. Ahora quedan algunos para. No, a ver, 25 no. De 16 de No, 2 al no, 5. Íbamos no, Salmo. Leímos, el Salmo. Salmo 78. Sí, terminaríamos ahí, seguramente. Si llegamos a ver Hebreos. Salmo 78 del 23 al 25. Ese. Entonces mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron el pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. Palabra de Dios. Vamos rapidito, fíjense qué lindo esto, ¿no? Les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron pan de ángeles. Insistimos con esto, el maná no es un pan común, ¿sí? Y vamos a decirlo así, está hablándonos de la Eucaristía. Y voy a dar rapidito yo para que no se nos vaya tiempo, y Hebreos 9:3-4 dice, luego, detrás del segundo velo, había otro recinto llamado Santos de los Santos. Allí estaba el altar de oro para los perfumes, el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre, como dijo el hace un ratito, eso lo digo yo, no dice la palabra de Dios, había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón florecida y las tablas de la ley de la alianza. Entonces, esto para terminar, porque ya se nos va el tiempo, esto refuerza lo que antes vimos. ¿Sí? Ya Hebreos habla, Lina lo iba a leer un poquito más amplio, lo dejaremos por ahí para el martes que viene, lo volveremos a leer todo, pero recordemos esto, ¿no? El libro de Hebreos también nos está hablando de el maná como prefigura o tipo de la Eucaristía. Me parece que ya estamos. ¿Sí? Sí. Les pedimos algo muy importante. Recemos mucho con nuestros hermanos de Colombia por todo lo que están padeciendo, ¿sí? No nos olvidemos de nuestra oración
Y si alguien quiere, mañana a las 11 de la mañana, vamos a estar en la puerta del hospital municipal, rezando el rosario, para que aquellas personas que por ahí vayan al hospital a hacer un aborto sean tocadas por el Espíritu Santo y desistan de cometer este crimen tan grande. Invitación mañana 11 horas en la puerta del hospital municipal sobre Grabar. Dios mediante. Bueno, y no, Cristian. Que tenga una buena semana. Dios los bendiga. Al martes, si Dios quiere. Se enciende una luz para no dejarla brillar y se prende un camino que luego nos ofrece.